Bem-vindos, bem-vindas ao Lapsus Digital. Hoje estamos recebendo a professora Cláudia Palma Campos, da Universidade de Costa Rica, membro do Centro de Investigações Antropológicas, e que possui uma ampla experiência em pesquisa e extensão sobre mulheres, cárcere e tráfico de drogas. Un saludo, bienvenidos a nuestros colegas en Costa Rica y en otros países latinoamericanos que están con nosotros. Bienvenida, profesora Cláudia, gracias por estar con nosotros hoy y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Renata. Muchas gracias a vos, a Nelson también por esta invitación y esa reunión tan linda que tuvimos hace un par de semanas, donde empezamos a conversar de esos temas y, por supuesto, a Lapsus, que para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes y con otras personas sobre este tema de investigación y encontrarnos, aunque sea a través de las redes, de esta forma digital, en un tema tan importante. Entonces, lo que quisiera compartirles es un poco cómo llegué a este proceso de investigación, desde cuándo, cuáles fueron esas primeras inquietudes y un poco lo que he ido encontrando, aunque la presentación no está enfocada exactamente en todos los resultados, sino solamente en algunas de esas experiencias y cómo esto se traslada a lo que hacemos en la universidad, que se llama extensión o acción social. En la Universidad de Costa Rica, la extensión se llama acción social. Entonces, ahí hay un proyecto que deviene de toda esta primera experiencia de investigación, pero que ya les voy a comentar. Entonces, la titulé así, que es la forma como más explícita relacionado con lo que estamos conversando. Mujeres, tráfico de drogas y cárcel, una experiencia de investigación y extensión. Lo primero que tendría que decirles es que este trabajo de campo en el que baso esta experiencia empezó en el año 2008, hace mucho tiempo, y empezó con un contacto con las mujeres privadas de libertad en la cárcel, que en ese momento se llamaba El Buen Pastor, como ha pasado en la mayoría de América Latina y en Europa, ¿verdad? Que tiene ese nombre por haber estado a cargo principalmente de religiosas en muchas de las latitudes. Y esas primeras preguntas de investigación, cuando yo llego a la cárcel, no tenían nada que ver con el tráfico de drogas, nada que se le pareciera, ¿verdad? Quería saber de qué idea tenían las mujeres sobre la delincuencia, sobre ser delincuentes, y pensaban que estas formas de cometer delitos, entre comillas, eran iguales a las de los hombres, ¿verdad? O cómo el sistema de justicia las veía a ellas. ¿Y cuáles eran esas principales diferencias que podían existir? Yo fui con esas preguntas de investigación al campo. Es muy importante antes de eso decirles que mi formación es de antropóloga. Yo soy antropóloga social, además también soy feminista, mujer y negra, lo cual también me coloca de una forma particular delante de este trabajo de investigación. Y bueno, con esas preguntas me acerqué y con esa experiencia, con algunas ideas que tenía sobre el delito y con algunas ideas que tenía sobre la cárcel. Eso en algún momento lo traté de llamar como un análisis de la cárcel desde una perspectiva de género en Costa Rica. Esto solo pasó en una parte, pero quería decirles que por ahí había empezado. ¿Qué fue en lo que se fue transformando? Conforme iba indagando más y estaba mucho más cerca de las mujeres, de sus experiencias, empecé a darme cuenta que primero que la población era abismalmente diferente, y sé que eso también pasa en Brasil,
que de la totalidad de las personas que están en la cárcel, solamente un porcentaje pequeño, al menos en Costa Rica, que no asciende al 7%, en ocasiones es el 9%, son mujeres, ¿verdad? Y eso hace que exista una idea diferente ya de la cárcel solo por su conformación dependiendo del sexo. Esta idea de hablar de la sobrerepresentación de las mujeres en el delito del tráfico de drogas. Es decir, por una parte, las mujeres están subrepresentadas, es decir, es menor la cantidad de mujeres que están en el sistema penal en su totalidad, pero a la vez están sobrerepresentadas en los tipos de delitos, es decir, el de tráfico de drogas. Esto uno lo puede ver de una forma, por ejemplo, muchísimo más clara cuando piensa en la sobrerepresentación de la población afrodescendiente en las cárceles, ¿verdad? No sé si pasa en Brasil, pero un ejemplo claro es lo que pasa en Estados Unidos, que siendo una población menor en todo el país, la población que está en la cárcel es en su mayoría. Entonces, eso es muy importante. Pasa algo similar aquí con las mujeres y el delito de tráfico de drogas. Eso quiere decir que al menos de esas 7 mujeres, 5 cometen algún delito vinculado con la ley 8204, que en el caso de Costa Rica es la que regula el tráfico de drogas. Entonces, eso cambió completamente la perspectiva de aquello que iba a investigar y ahí es en donde me fui adentrando en esto que tiene que ver con las razones por las cuales las mujeres se vinculan al tráfico de drogas. Y entonces decidí trabajar sobre esas experiencias, cómo ellas relataban la experiencia de haberse vinculado al delito. Entonces pasó algo muy interesante. A pesar de que tenía en la cabeza una idea muy tradicional sobre la perspectiva de género, cuando empecé a darme cuenta de en dónde, qué decían otras investigaciones sobre las mujeres, la cárcel y el tráfico, la mayoría de las explicaciones estaban centradas en que las mujeres delinquían porque eran pobres. Eso es muy interesante. Sí existe una íntima relación entre pobreza y delito, pero no necesariamente, o sea, lo que pasa con esto es que se piensa que el ser pobre es ser delincuente, cuando eso es una relación innecesaria y por lo demás fácil. Luego se decía, ¿verdad? Decían las otras investigaciones que las mujeres delinquían por dependencia económica, porque siempre habían dependido de algún hombre y entonces cuando dejaban de depender de él o se separaban de esa relación, buscaban esa forma fácil de relacionarse con el dinero o delinquían porque había una dependencia afectiva y es decir, que los hombres eran las que metían a las mujeres en la dinámica de la delincuencia y del tráfico de drogas a través del chantaje, ¿verdad? Eso es muy interesante. Luego me encontré ideas de lo que es un narcotraficante, todas las estigmatizaciones de que es gente que acumula muchísimo dinero, de que son personas que le hacen mucho daño a la sociedad, de que siempre están relacionados con grandes redes de narcotráfico, ¿verdad? Y todas estas ideas circulaban alrededor de lo que la gente y las otras investigaciones hablaban, o la institución que en este caso se hace cargo de las personas que cometen un delito, que en Costa Rica es el Ministerio de Justicia, las investigaciones, los relatos de quienes han estado delante del Ministerio de Justicia se relacionaban con estas ideas. Esto fue lo que me fui encontrando, como una forma de conocer qué es eso que se estaba diciendo para saber luego qué iba a encontrar en el campo. Estas mujeres eran, siendo delincuentes, es decir, cometiendo un delito que implica
un libre albedrío, las ubicaban siempre como víctimas o como dependientes o como sumisas, ¿verdad? Extrapolando esta idea de la persona a una situación histórica, pero que tenía que ver siempre con ella misma, e invisibilizando la agencia y el deseo e incluso la voluntad de involucrarse en un delito. Y estos elementos en el trabajo de campo al que yo tuve acceso en la cárcel en Costa Rica y con mujeres que incluso ya no estaban en la cárcel, ninguno de estos elementos se sostenía. Eso fue algo muy, muy importante. ¿Cómo pude también darme cuenta de estos elementos? Porque de la idea de la perspectiva de género pasé a una ruptura conceptual y metodológica que era lo que me planteaba el paradigma de la interseccionalidad de género, que sin duda, yo sé que ustedes lo han escuchado y que sin duda hay muchísimas investigaciones que en este momento parten de ahí. Pero ¿qué de la interseccionalidad en ese momento me interesaba? Por lo menos algunos aspectos que no necesariamente habla la interseccionalidad, pero que sí me permitía romper con la idea tradicional de la perspectiva de género. Primero, que las mujeres no son víctimas ni sumisas siempre, que tienen una decisión propia y que la idea de ser dependiente las coloca en un lugar de sujetas invisibles. Eso además, ¿a qué me llevaba? A pensar que cuando las mujeres yo les preguntaba sobre la delincuencia, ellas decían, no, yo no soy delincuente. Delincuente es una persona que le hace daño a otra. Y eso me hacía pensar que estas mujeres estaban haciendo una ruptura entre el ser, entre el yo soy y el hacer. Es decir, las personas no se definen a sí mismas por lo que hacen, no son lo que hacen. Y eso es algo muy, muy importante en esta concepción de la ruptura de la perspectiva de género, en donde nos han enseñado que las mujeres desde esta condición de lo femenino o los hombres desde lo masculino son siempre agresivos o las mujeres son siempre víctimas. Y eso a la vez también hizo que pudiera resignificar la idea de la agencia, es decir, la toma de decisiones, que en este caso yo estoy leyendo agencia desde esta perspectiva de la interseccionalidad, ¿verdad? Ese apropiarse de una u otra forma de los actos que se hacen, porque tienen un lugar en el mundo y una historia. Y poder leer la vivencia de estas mujeres independientemente de que fuera un delito y de que ese delito las llevara a la cárcel como una forma de resistencia social. Es decir, el contexto en el que estas personas han vivido la lleva a circunstancias en donde en una gama de posibilidades muy amplia, ellas han venido escogiendo unas y otras para sortear su propia vida y al final se toman, o en el medio, se topan, con el tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas se convierte en una actividad económica de subsistencia y a la vez de resistencia a las propias condiciones en las que ellas se encuentran. Hay un tema muy importante que la mayoría, las leyes contra el narcotráfico provienen de la idea de la salud pública que viene de la Convención de los 60, ¿verdad? Entonces, es en América Latina y en general en otras latitudes, la normativa que penaliza el tráfico de drogas habla de la salud pública, es decir, es un delito contra el Estado, no es un delito contra una persona, ¿verdad? Si yo vendo droga, a mí no me pueden venir a acusar que le hice daño a alguien de forma específica. Pero es muy interesante que en términos sociales, que las investigaciones, que el relato de quienes manejan la justicia, o las personas que trabajan con estas mujeres en la cárcel, hablen de que
estas mujeres le hacen un daño social a la comunidad, ¿verdad? Es decir, que son mujeres que atentan contra algo que se espera que ellas siempre hagan, que es cuidar a las otras personas. Cuando se dice que atentan contra una comunidad porque le están haciendo daño a la comunidad, están rompiendo la idea del cuidado que se espera no de ellas solamente, sino de las mujeres en general. Entonces, esto es muy interesante verlo a la luz de la salud pública porque es como si el patrón del mandato social de las mujeres, del cuidado social, del cuidado en la salud, lo podemos ver ahora con la pandemia, si uno piensa en términos de las personas cuidadoras, no solamente en los hospitales, en las familias, ¿verdad?, en las que van a cuidar a otras personas, es un peso recargado en las mujeres. Entonces vean qué interesante que con el delito del tráfico de drogas se rompe ese pacto social de cuido al otro. Y eso es muy interesante porque eso hace que simbólicamente se piense que es un delito mucho más grave de lo que es en realidad. ¿Por qué? Porque está dejando de cuidar, porque vendiendo droga está atentando contra no una persona, sino la comunidad en donde esa mujer está viviendo. Cuando las mujeres introducen droga a la cárcel, también está vinculada a que se lo haga a una pareja. En este trabajo de campo, lo que yo encontré es que la mayoría de estas mujeres lo desarrollan como una dinámica económica más, en donde la persona a la que le llevan la droga dentro de la cárcel, al principio no la conocen, no saben quién es, sino que les pagan explícitamente para que vaya y le deje el paquete a este sujeto o esta sujeta, porque por supuesto que también pasa en las cárceles de mujeres, que otras mujeres le llevan droga a mujeres dentro de la cárcel para alimentar la economía interna del tráfico adentro de la cárcel. ¿Verdad? En Costa Rica se dice, bueno, no en Costa Rica, en la cárcel de mujeres se dice se vino el barco. Con esa frase hablan de muchas cosas, por ejemplo, cuando llega una privada nueva, cuando está pasando algo, ¿verdad? O cuando llevan droga, cuando ya saben que en ese momento dicen entró el barco, es decir, pudo entrar la droga a esa persona. Pero es una actividad que es muy violenta por lo que implica, ¿verdad? Por una parte, es una actividad que pasa de forma puntual una vez a la semana, ahora con las restricciones de visita, hay que ver qué es lo que está pasando. Hay mujeres que hacen un tour, o sea que en un día, cuando existía visita, iban a varias cárceles, por eso les digo que no hay necesariamente una relación de apego familiar en la dinámica. Hay un pago por cada paz y la parte más violenta es la forma en que se introduce, que es vaginal, ¿verdad? Y lo que implica la introducción de un cilindro lleno de drogas dentro de la vagina. Esto lo hace violento porque es una exposición, yo en algún momento lo he llamado una violación pública, porque el sistema penal sabe que esta es la forma en que se introduce droga a la cárcel, pero sin embargo usan los recursos, a veces no todos los que se tienen para poder detectarlo, no para que las mujeres lleguen a la cárcel, sino para evitarlo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, es mi criterio, el ingreso de drogas a la cárcel mantiene una de las dinámicas, la de afuera, la del mercado de las drogas y también la de adentro que tiene que ver con el control social al interno de la cárcel. Una de las mujeres de forma reveladora en algún momento dice, un hombre sabe que para una mujer es mucho más fácil llevar la droga a la cárcel. Uno la pasa vaginalmente y los hombres no tienen lo mismo que nosotras tenemos. Se sabe que una mujer se sabe
Se sabe que una mujer no es visible donde anda la droga. Ella dice, ellos saben lo que tenemos, es decir, saben que somos cuerpos que podemos contener drogas. Y eso simbólicamente es muy potente, ¿verdad? Porque habla del valor simbólico de las mujeres, el valor simbólico que ella misma sabe que tiene, ¿verdad? Que tiene que ver con el valor de uso de los cuerpos de las mujeres. Y es un valor de uso que sostiene una dinámica económica muy grande en términos del tráfico de drogas, del gran tráfico de drogas, de la economía de drogas. Pero ellas no participan del intercambio, ¿verdad? Y ahí era una idea que traté de retomar de uno de nuestros antropólogos base, como lo fue, lo sigue siendo Lévi-Strauss, cuando hablaba del intercambio de mujeres. O una de las ideas, ¿verdad?, es esta forma en que las mujeres participan dentro del tráfico. Ellas no participan, ¿verdad? Es falsa la idea de que participan en real. El tráfico de drogas es una dinámica jerarquizada y absolutamente masculina. En el sentido, cuando digo absoluto, es que está diseñada dentro de una lógica, llamémosla patriarcal, para querer decir de que es vertical y que los espacios donde se tiene más poder, toma de decisiones y acumulación de dinero está centrada en lo masculino. Entonces, las mujeres forman parte solamente de un pedacito de esa historia. Y es la parte relacionada con lo laboral, no con la toma de decisiones, ¿verdad? Y por lo tanto es precarizada. Esta es una historia precarizada del trabajo. Una historia más del trabajo que no se toma en cuenta, del trabajo no contabilizado, ¿verdad? Y que es precarizado, donde no tienen ningún tipo de garantía. Es una historia más de un proceso educativo nulo o inexistente, no porque la educación garantice que ellas no se van a involucrar, sino porque al no estar en el sistema educativo, como muchos de los números de esto nos hablan, ellas ya empezaron a formar parte del círculo de exclusión social. Es parte de la exclusión social estructural, ¿verdad? El tráfico se ancla en la exclusión, no se ancla en otras partes. Cuando uno trata de hacer un espacio mapeado de los lugares en donde el pequeño tráfico se instala, se ha instalado en los espacios en donde el Estado ha salido, son espacios más desprotegidos, más empobrecidos, y la dinámica del tráfico lee eso y dice, este es un espacio divino para poder involucrarme, para poder asentarse. Y por lo tanto también hay una idea falsa sobre las ganancias, que es una expectativa que no se cumple. Eso no quiere decir que pasa en toda la dinámica del tráfico. Por supuesto que pasa porque si no, no existiría el tráfico. Pero pasa en la parte alta de la jerarquía, de este triángulo. Quienes acumulan dinero no son las personas que vemos traficando, ¿verdad? Los golpes que puede dar esto que llamamos justicia o la policía sobre el tráfico se da en la zona más baja, en quienes venden, quienes compran pequeñas cantidades, en quienes traspasan, quienes guardan, quienes trasladan, quienes venden al menudeo. Pero esas personas tienen ganancias, ficticias, porque son procesos que no duran mucho en el tiempo, a no ser de que estés en la parte más oculta, más pequeña y más oculta del tráfico, que es la que está más arriba. Y sobre esta idea de esa idea falsa que se tiene en la concepción de las personas de sí mismas y de la concepción de las mujeres delante del tráfico, Andreina nos decía hace bastante tiempo, decía, las personas que no somos adictas traficamos por superarnos. Eso es muy interesante. Tal vez no por superarnos nosotros, sino por superar los hijos de uno.
Y es un error realmente que cometemos, porque llegamos a este lugar y se acaba todo. Este lugar es la cárcel. Todo lo que pudimos dar se acaba. Lo que les estábamos dando ya no es lo mismo, ¿verdad? Esto para ejemplificar este lugar ficticio de la acumulación, o que se piensa que la gente que vende drogas tiene de todo porque gana un montón. La mayoría no gana ni tan siquiera mucho más de lo que puede ser un salario mínimo en Costa Rica o en Brasil, y eso es algo como muy interesante de poder ver y poder analizar. Finalmente, quisiera compartirles lo que en esto se ha convertido, que es un proceso de lo que llamamos extensión en la Universidad de Costa Rica, y es que nace con la idea de querer ir un poco más allá de la investigación que se queda en los libros o en los artículos solamente para el uso de un sector de la población. Y entonces, después de que se acaba este proceso, comillas de investigación, que se hace todo este análisis, yo tenía la necesidad de poder transmitir estos relatos de una forma mucho más cercana, que nos sirvieran para que la gente se diera cuenta de que quienes están en la cárcel y cometen este delito son personas del día a día, comunes y corrientes, mujeres con sus historias, con sus familias, también con sus sueños y sus frustraciones, ¿verdad? Que algo nos dicen de su vida que nos puede servir, y que pudiéramos también usar material audiovisual de las historias de estas mujeres para trabajar con diferentes poblaciones, en comunidades, en colegios, en escuelas, o en la misma universidad, o en los mismos centros penales, para que otras puedan conocer las historias que han tenido otras de las mujeres. Y esto ha sido un proceso muy interesante porque implicó volver a iniciar el trabajo de campo, recogiendo material audiovisual de las historias de mujeres que se han vinculado en el tráfico. Ha sido un proceso muy interesante, lindísimo, yo no lo puedo negar, pero también muy duro, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener las herramientas para poder trabajar en términos escritos que tener las herramientas para producir material audiovisual. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo.